Bueno, buenas tardes, les damos la bienvenida a la charla Discursos de Odio y Medios de Comunicación. Este diálogo se da en el marco del ciclo Discursos de Odio en Perspectiva, los modos de decir del pasado y del presente, organizado por el Observatorio de Medios y Derechos, el Lente Rabioso y el Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación. Hace unos días realizamos otra actividad dentro del marco de este ciclo que tuvo que ver con los discursos de odio en relación a géneros y sexualidades en América Latina y el Caribe. Y vamos a tener otra charla que va a tener que ver más acerca de los modos de comunicar y los discursos de odio en relación a la pandemia puntualmente. La idea de trabajar en el día de hoy los discursos de odio y los medios de comunicación es porque entendemos que hay una relación directa entre los modos del decir y qué pasa con los medios de comunicación y cómo construyen ciertas estrategias para instalar esos discursos y que se naturalicen dentro del entramado social. Así que a partir de ahí es que nos interesa, digamos, invitarles a ustedes, que entendemos que trabajan estos temas, que los vienen investigando y construyendo desde hace un tiempo, así que nos parecía que era como súper interesante escucharlas, conversar, y además, bueno, venimos trabajando un poco en este tema. Si querés, Lu, contar un poco lo que Sí, hacemos. la idea del Lente Rabioso, que es el Observatorio de Medios y Derechos, que llevamos adelante en el Departamento de Comunicación, básicamente es un ejercicio en el cual nos dedicamos a poner el foco, a poner la lupa en esos discursos de los medios de comunicación hegemónicos, generalmente, en los cuales se construye un sentido que parte de la vulneración de derechos, ¿no? Muchas veces nos encontramos con pequeños zócalos, títulos, bajadas, en los cuales siempre aparece lo noticiable por abajo y donde predomina la discriminación, la estigmatización, sobre todo en temas que tienen que ver con la protesta social. Bueno, últimamente lo vimos mucho en temas que tienen que ver con la educación pública, en pueblos originarios también, digamos, los conflictos siempre se presentan en términos de, digamos, un otro que se nos presenta como una amenaza, entonces es necesario diferenciarlo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente en ese ejercicio lo que hacemos es tomar esos discursos, marcar las palabras que indican esa intencionalidad maliciosa, si se quiere, y generar nuevos sentidos, ¿no? Digamos, marcar, desarticular ese mensaje, deconstruirlo y a partir de ahí construir un nuevo sentido. Esto lo hacemos a través de las redes, digamos, tenemos un Facebook donde vamos poniendo en imágenes y en palabras digamos, esto que vamos observando y que se presenta en la sociedad de manera natural, ¿no? Observamos que es muy natural diferenciar, ¿no? Vecinos y mapuches, esta cuestión de que hay personas que son, que tienen legitimidad y otras que no. Bueno, y eso más o menos es lo que trabajamos en el Lente. Por eso nos interesaba mucho conocer la opinión que tienen ustedes y sus investigaciones sobre los discursos de odio, porque después nos fuimos dando cuenta que en ese estigma, en esa vulneración, hay un discurso de odio, que muchas veces se presenta de manera solapada, no es tan, digamos, no es tan visible, ¿no? No es tan burdo, sino que hay que indagar ahí en esas huellas para tratar de ver dónde está la intencionalidad del emisor. Pero bueno, Caro, si te parece presentarlos, Sí, presentarla y presentarlo a Víctor. sí, que me parte. Bueno, hoy sí, invitamos y contamos con Karina Vidaseca, que es postdoctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales, Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Brasil, el Colegio de la Frontera Norte de México, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Además es doctor y magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y dicta cursos de posgrado en distintas universidades nacionales y extranjeras. Es investigadora principal y coordinadora científica de la Red Institucional Orientada a la Solución de Problemas en Derechos Humanos del CONICET,
fundó y codirige el NUSUR, Núcleo Sur-Sur de Estudios Postcoloniales, Performáticos, Identidades Afrodiaspóricas y Feminismos en IDAES UNSAM, y coordina el programa tricontinental Sur-Sur con África, América Latina y Asia, de Claxo, Codesria e IDEAS. Y las especializaciones en epistemologías del sur, de Claxo CES, y en estudios afro-latinoamericanos y caribeños, de Claxo y Flaxo Brasil. Además, dirige proyectos de investigación sobre colonialidad, interseccionalidad y antirracismo, estética feminista, descolonial y cambio climático y género. Dirigió la investigación reciente, Impactos de COVID en las vidas de las mujeres, del Ministerio de Ciencia y Técnica, que fue de este año. Además es autora de diversos libros, como Por una poética erótica de la relación, que está por llegar, La revolución será feminista o no será, La piel del arte feminista descolonial, del 2018, La amnesia del imperio, Los del racismo, el apartheid y el ancho mar de las estrellas, entre otros. Además, nos acompaña Víctor Tarico, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Después de ese currículum yo sirvo café, chicas. No, o sea, es terrible ese currículum. no. Oh, diga, y Víctor Tarico que sirve el café, o sea, No. por favor. No. Víctor Tarico es licenciado en Ciencias de la Comunicación, doctorando en Ciencias Sociales y maestrando en Gestión de Medios Audiovisuales por la Universidad de Buenos Aires. Fue docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y fue investigador del Grupo de Biología y Democracia, experiencia en diseño, planificación y gestión de la comunicación institucional en distintos organismos del Estado. Actualmente desarrolla sus actividades en el Ministerio de Obras Públicas. Exacto. Realizó diversas publicaciones en las que analiza y problematiza el rol de los medios públicos, los derechos humanos y los discursos de odio como amenaza para los derechos humanos, democratización y desdemocratización de la televisión pública argentina, entre otros. Como director de la revista Sigurat, elaboró los artículos La desconexión del espacio público e Informes sobre el odio, ambos del año en curso. Excelente. Gracias. Y sirvo café también. Bueno. Me sale muy bien, soy sibarita, quiero decir. Nos parecía igual que los dos tienen formaciones distintas y vienen como de caminos diferentes, y por eso también estaba bueno escucharlos y encontrarnos en un espacio común, justamente porque van a tener perspectivas, recorridos y miradas distintas. Así que, nada, bienvenidas. Bienvenido, Víctor. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Gracias, sí, exactamente. Un honor estar contigo, Víctor. Vamos a hablar acá, a dialogar. Hermosa mesa. Y un tema, la verdad, que es súper atendible, pero también muy complejo, ¿no? De analizar desde diversas vertientes, realmente que sí, muy necesario. Sí, bueno, si te parece, Karina, y ya que tomaste la palabra, si querés arrancar. Bueno, muy bien. Sí, en lo que respecta, creo que la mayor cercanía que me despierta el tema, además de, bueno, de las múltiples experiencias que estamos viviendo de protestas y de odios que tienen que ver con lo político, con la escena política en nuestro país, pero también en otras partes del mundo, acerca de la famosa grieta y cómo se construye esa grieta, quizás sea un tema que Víctor maneje mejor que yo. Me gustaría trabajar sobre otro tema que es candente y es urgente, y que es el feminicidio, ¿no? Porque también allí hay, por supuesto, toda una discusión y una gran genealogía de muchas feministas intelectuales que vienen trabajando hace muchos años, ya desde antes, incluso de Ciudad Juárez, con lo que antaño se llamaba violencia doméstica, y hoy se ha transformado en este fenómeno que realmente es un fenómeno para el cual tenemos muchísimas herramientas desde los movimientos, ¿no? Activistas y feministas también, que vienen trabajando hace mucho tiempo en coincidencia con la academia y la producción de conocimiento, pero también de jurisprudencia, y sin embargo eso no refleja que haya una disminución, sino que nuestra gran querida Rita Segato lo que habla siempre es de una pedagogía de la crueldad, ¿no? Es como esto pareciera que siempre ese círculo se refuncionaliza, ¿no? Y nunca podemos salir de esa tan compleja trama de la cual nadie se salva. Miren,
casualmente hace una semana atrás me invitaron de Ciudad Juárez a trabajar en un coloquio que están organizando las compañeras sobre género, literatura y poder, y se homenajeaba a Susana Chávez. Susana Chávez fue una gran poeta que es tiene la autoría de Ni una menos, ni una más. Como poeta, ¿no? Ella ha contribuido desde Juárez a relatar, pero también a poetizar y a ver qué lenguajes sensibles se acuden para estos temas, y ella misma encontró el feminicidio, ella misma fue víctima de feminicidio. Entonces pareciera siempre que estamos atrapadas, ¿no?, en una telaraña de la cual no podemos salirnos, ¿no? Airosamente, por más que haya políticas públicas, ministerios, jurisprudencia. Por un lado es pensar entonces por qué sucede esto y por qué sucede de este modo, y también por qué nos preocupa el calificativo de feminazis, que mucho tiene que ver, por supuesto, también el lanzamiento ahora nuevamente del proyecto de ley de legalización, pero que está muy metido en una concepción que incluso dividió aguas cuando ha sido en Colombia el voto por la pacificación de la sociedad, ¿no? Fíjense, si nosotros nos vinculamos con una ideología de género, tal así se conoce, ¿no?, en la cual feminazi es un modo de clasificar a quienes defendemos los derechos de género y diversidades sexuales y nos manifestamos contra los feminicidios. Ese término fue acuñado por un comentarista radial allá por los años de 1992 llamado Rush Limbaugh, que es estadounidense, y se refirió así a las mujeres que defendían el derecho a aborto, que calificó como holocausto. ¿No? Entonces, fíjense en que estamos realmente ante un momento clave en la historia de nuestros movimientos, y también a lo que yo en algún libro llamé cómo se escribe ese guión fundamentalista en los cuerpos de las mujeres. Es decir, cómo, también inspirándome, por supuesto, en las tesis de Rita Segato, se apela aquí a un guión fundamentalista cultural, pero profundamente ligado a esa premodernidad, ¿no? Que se inscribe en estos cuerpos. Segato tiene la tesis de que se dejan mensajes y que es una lengua y un acto comunicativo, justamente hablando de ello, ¿no? Pero también me parece que es interesante apelar también a las tesis freudianas, cuando Freud hablaba del narcisismo de las pequeñas diferencias y trataba de pensar que no se daban a esas diferencias irreconciliables, sino que se hacía más perceptivo en lo que llamaba el Unheimlich, ¿no? Ese mundo de lo siniestro que tiene lugar en las relaciones de lo familiar, y que justamente es dentro de nuestras casas donde aparece ese concepto que tan vital también para pensar los feminicidios, que en algún momento llamó Freud al narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Por aquí lo dejaría como para comenzar también a charlarlo, ¿no? Sí, nosotras tomamos también, bueno, sobre todo todo lo que es la pedagogía de la crueldad de Rita para pensar algunas de las cuestiones que vemos, ¿no?, y desde el observatorio, así que vamos también un poco por esa misma línea, ese mismo camino. Súper interesante. No, muy interesante esto que planteás sobre el concepto feminazi, ¿no? La responsabilidad de los medios de comunicación, cómo, digamos, la potencia que tienen para instalar un concepto tan terrible que después se reproduce, esto que hablábamos antes de la naturalización, ¿no? Naturalmente, como si fuera algo normal, digamos, sin ver que atrás de todo lo que ocurre con el nazismo, digamos, ¿no? Es como, pero lo que vos decís, que un periodista instala el concepto, y a partir de ahí van generando discursos y discursos y discursos con el tema de las feminazis. Muy interesante esa relación. Bueno, Víctor, tenemos ganas de escucharte. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y por la posibilidad de compartir con Karina este encuentro. Lo primero que a mí me gustaría señalar es plantear una diferenciación analítica que creo que resulta productiva para pensar la cuestión del odio.
y es la clasificación entre el odio como un afecto que se experimenta en relación con un contexto, ¿sí? Con un contexto y con otras personas. Los discursos de odio como esa dimensión por la que esa afectividad se vuelve pública y constituye subjetivamente a las personas, y las políticas de odio como una activación de este sentimiento y de estas subjetividades que hoy por hoy se articulan a partir de posiciones reaccionarias, conservadoras, lo que se llama la nueva derecha, que se articula conscientemente, ¿no? Para decirlo de alguna manera, hay una dimensión del patos, ya que hemos citado a Freud, que tiene que ver con la experiencia subjetiva frente a la realidad, que es el odio como un vínculo, ¿no? Como un vínculo con lo que sucede, ¿sí? El discurso como esa dimensión que trae lo íntimo, que lleva lo íntimo al espacio público, ¿no? Que lo vuelve político, que dice, bueno, a través de este discurso yo expreso mi posición ante el mundo, ¿sí? Mi posición política ante los hechos de esta realidad que me genera este sentimiento, y los discursos de odio como la activación de esas sentimentalidades, ¿no? Que por lo general son activaciones antidemocráticas. Esto me parece que es como central. En un libro que salió hace poco, Gabriel Giorgi plantea que el odio es un sentimiento que es no solo revulsivo, como bien nos podemos dar cuenta, sino que también es destructivo. Pero ¿de qué es lo que destruye el odio? Porque Gabriel tiene la tesis como que el odio también puede destruir situaciones injustas. Yo no comparto esa visión porque creo que el odio lo que destruye fundamentalmente es el lazo social, o lo que intenta destruir, ¿no? No es que lo destruye, o lo intenta o intenta segregar al otro, ¿no? Ahí yo me quedé con algo que decía Luciana respecto al rol de los medios, y yo creo que justo con el tema del odio, es un fenómeno que surge descentrado de los medios, no sucede fundamentalmente en los medios. Si lo pensamos un poco, funciona en los márgenes de los medios, ¿no? Va emergiendo de a poco en el comentario, ¿no? En el comentario de La Nación, los foros, ese lugar donde se opina sin poner el nombre, sin hacerse cargo, abajo de la nota, ¿no? En el subsuelo de la nota. Y cómo eso, con el tiempo, ha ido emergiendo, como emerge una cloaca, cuando algo se descompone, y ha ido tomando mayor relevancia en el espacio público, al punto que uno podría decir, de los foristas de La Nación a las redes sociales, y de las redes sociales al obelisco, ¿no? Uno podría ir viendo cómo esos discursos de odio y esos sujetos políticos organizados a través del discurso de odio han ido volviéndose cada vez más visibles, ¿no? Porque, insisto, en la obra de Roberto Jacobi, Los diarios del odio, que es de los principios del 2000, Jacobi hace todo un trabajo de volver visible a estos foristas de La Nación, de Clarín, de ámbito financiero, que expresaban estas posiciones de eh, silenciamiento, exterminio, segregación del otro. Pero ahora si nosotros quisiéramos volver a ver eso, no hace falta que nos vayamos a los comentarios de ningún diario, lo vemos por la calle, lo vemos en la tele, lo vemos en las redes sociales, ¿no? Entonces, me parece que lo primero que podríamos decir es que este fenómeno ha ido creciendo y se ha ido legitimando. Si hay un lugar que ocupan, sí, los medios de comunicación, es el de la legitimación, ¿no? El de hacerle un lugar, el de decirle esto se puede decir. Porque el odio, siguiendo un poco ahí varias de las tesis que circulan, lo que reformula es lo que se puede, lo que se está habilitado a decir en democracia, ¿no? ¿Qué se puede decir y qué no se puede decir en democracia? El odio lo viene a poner todo eso de cabeza. Lo que se dice sobre los cucas, los choris planeros, incluso los discursos negacionistas de Seferino Reato o del otro muchacho que no recuerdo el nombre en este momento,
son discursos negacionistas que hace un tiempo no se podrían haber dicho, ¿no? O se decían por lo bajo, o se decían en secreto, se decían cuando uno iba a comer a la casa del tío Milico, que decía alguna barbaridad y uno se volvía diciendo, bueno, este Milico, mira, no le pasó el tiempo, pero uno pensaba que los consensos de la democracia eran fuertes sobre, al menos la cuestión de los desaparecidos. Bueno, ya no es así, ¿no? Estos discursos han avanzado en ese lugar. Entonces, a mí me parece que es interesante poder hacer esta división entre el afecto del odio como un vínculo que se establece con la realidad, los discursos como esa dimensión que pone en vínculo, en relación, el patos y el etos, para decirlo de alguna manera técnica, y la política, que es lo que viene a articular, lo que viene a operacionalizar eso, ¿no? Que a veces no tiene esa intencionalidad, no tiene intencionalidad de volverse masivo, pero que hay una nueva derecha, Bannon y otras experiencias que han visto que esto existía y lo están operacionalizando. Ahí me parece que hay como diferencias. Y lo que me interesa decir, retomando otra cosa de Luciana, es que yo creo que hay una dimensión de los medios que sí está muy naturalizado desde hace muchos años en la Argentina, que son las narrativas antiderechos, ¿sí? Todas esas narrativas que lo que vienen a decir es que los inmigrantes no tienen derecho a la salud, que las mujeres no tienen derecho al aborto, que los jóvenes de los barrios populares no tienen derecho a la justicia. Todas esas narrativas de derecho persisten desde hace mucho tiempo. Probablemente en algún momento los discursos de odio tan efervescentes que vemos hoy en día, quizás en algún momento sean derrotados porque es parte de la disputa política actual, es una manifestación de la disputa política actual, del estado de la disputa política actual, pero las narrativas del antiderecho probablemente sigan, porque están naturalizados socialmente, ¿sí? El odio hace más ruido, ¿no? Nos preguntamos qué pasa, algunos se avergüenza, uno pide disculpas, Babich y Copal dice una barbaridad, después pide disculpas, está y no está, ¿no? Está como en un límite, pero las narrativas antiderechos circulan, están, perviven y probablemente sigan mucho tiempo más. Sí, gracias, Víctor. La verdad que un montón de cosas para pensar y encontraba como algunas cuestiones común con lo que planteó Karina, ¿no? En esto de, bueno, surge de los márgenes. Karina planteaba que el término feminazi, digamos, surge hace muchos años en Estados Unidos y hace poco tiempo emerge acá, ¿no? A través como un discurso en los medios para referirse justamente a la demanda por el derecho al aborto. Y cómo, digamos, hacen uso de ese término para cuestionar ese derecho y para, bueno, justamente, digo, no vi paralelismos con el Holocausto acá en relación a ese término, pero sí en cuanto a salvemos las dos vidas, matan a los bebés, ¿no? Y todos estos discursos antiderechos que hicieron carne justamente en esta temática, ¿no? Estamos viéndolo estos días, está como, es un emergente y un fluir, digamos, un refluir, como ya pasó en la discusión anterior en el Congreso, de todas estas discusiones y cuestiones y términos que estaban ahí, ¿no? Como en una segunda capa. Sí. Sin dudas. Sí, 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 las compañeras me dan pie para pensar también cómo, o sea, los frentes evangelistas, ¿no? Y los frentes religiosos que ya venían trabajando, esto no es una novedad, por supuesto, han sido claves también para esta alianza con ciertas élites conservadoras, el caso de Brasil, el caso de Colombia también, cómo a través de lo que fue entender que fue crucial, y esto también colegas me han contado sobre ello en Colombia, cuando se daba toda la discusión sobre la pacificación de la sociedad, el votar sí o no a la guerra, como también desde los púlpitos, ¿no? De las más chiquititas iglesias, los curas estaban ahí trabajando en pos de que si se votaba de determinada manera se iba a dar pie para una sexualización de esa sociedad, en fin, que fue el momento también que en Colombia el ministerio era ocupado por una mujer lesbiana, ¿se acuerdan, no? De este momento. Y creo que aquí también hay mucho lugar para pensar también cómo se criminalizan las propias poblaciones indígenas en Brasil.
en la Amazonía, también muy ligado a todo lo que ha sido el Frente Evangelista, en la acusación de infanticidio de mujeres indígenas en la Amazonía, justamente donde también hay conflictos por tierra y donde hay una apropiación de territorios que están expulsando poblaciones indígenas y poblaciones afrodescendientes, y de esto dan cuenta los movimientos indígenas. Otro hecho no menor fue cuando Judith Butler llega al aeropuerto de San Pablo, invitada por la universidad para hablar de estos temas, y el lema fue: nos preocupamos por nuestros hijos y por el futuro de nuestro Brasil, fuera Butler, ¿no? Entonces también cómo se toma una causa, ¿no? Y se la apropia, y lo mismo la discusión sobre lo que es la vida. O sea, esto creo que es central también en la discusión acerca de cómo estos discursos, ¿no?, que se fundamentan en el odio, están refundando discursos que se pensaron, como decía Víctor, en realidad para la discusión de la campaña de lo que fue el 2018. Bueno, realmente se han escuchado de los propios parlamentarios, del propio Congreso y de las senadoras y senadores, discursos aberrantes sobre las mujeres, ¿no? En analogía con los animales domésticos, y en otras exultaciones tan, pero tan de un orden que ya realmente es muy difícil cómo disputar ese sentido, ¿no? Creo que aquí lo que se da es también esa batalla de los sentidos, cada vez más fuerte, y que se da no solo en la palabra, sino en las imágenes, ¿no? Y para esto el discurso de los antiderechos, perdón, es también muy llamativo, ¿no? ¿A qué apelan, no? Cuando presentan esas marchas con esas imágenes no tan brutales, ¿no? Para convencer o persuadir a sus propias audiencias, ¿no? Bueno, y de aquí tenemos muchísimo también como para hablar sobre eso. A mí lo que me interesa señalar es que en este punto lo que nosotros llamamos discursos antiderechos, tenemos claro que ellos no se perciben de esa manera, ¿no? Ellos se perciben como defensores de un orden social y natural que pretenden, que intuyen en peligro, y por eso también las reacciones tienen este calibre, ¿no? O sea, el discurso de odio pretende la restitución de un orden social perdido, ¿no? Great America Again, lo sé, el de Trump, ¿no? Volver a ser América grande. Habla de un paraíso perdido que hay que volver a restablecer, que se restablece poniendo un muro contra los mexicanos, ¿sí? O sea, la fantasía del odio es la restitución de un orden social idealizado, perdido, y que ese orden social, que era bueno y que se perdió por la acción del feminismo, de la izquierda, del peronismo, de los pibes chorros, de los inmigrantes, se restablece haciendo desaparecer a alguno de estos actores. ¿Sí? La idea de chivo expiatorio, podríamos decir, traer la corrección, pero es el discurso de la segregación. Para que el mundo funcione bien, hay un sector que debe ser segregado. Para reordenar la situación, tiene que haber un sector que tiene que ser segregado. Entonces, lo que nosotros llamamos los sectores antiderechos, lo que disputan es una concepción del mundo. Disputan con nosotros una concepción del mundo. Ahí es la lucha política, es por la concepción del mundo. ¿Qué significa la vida? Para ellos el discurso sobre que es un tema de salud pública no les hace mella, porque no están discutiendo la salud pública, están discutiendo la vida. ¿Cuándo se inicia la vida? ¿En la concepción o en otro momento? Y ahí es una discusión donde probablemente no haya acuerdo, ¿sí?, con esos sectores, pero sí se puedan, me parece, establecer nuevos márgenes. Hay una disputa hegemónica, eso es lo que quiero decir en el fondo, ¿no? Donde probablemente un polo esté centrado en una discusión sobre la vida, pero a nivel social, muy probablemente, yo creo que el sector al que pertenecemos nosotros puede imponer la idea de que lo que está en juego aquí es la salud de la vida de las mujeres, que un embrión no es una vida, que un embrión no es un bebé. Yo no sé si un embrión no es una vida, pero uno podría decir que un embrión no es un bebé o no es una persona.
Pero me parece que la disputa hegemónica no está tanto en convencer a esos, sino en ganar un debate social que ellos intentan que el discurso de odio lo que intenta es que no haya deliberación pública. Esto me parece también lo que hay que decir, ¿no? El odio, al intentar segregar al otro, al expulsar del espacio público, lo que busca es que no haya deliberación, ¿no? Esta es su táctica, es que no haya deliberación, que no se discuta. Aunque la estrategia sea la imposición de un orden social conservador, la táctica es que no haya debate, que no haya deliberación pública, el vaciamiento del espacio público, digamos. Sí, muy interesante todo eso. Digamos, nosotras siempre lo estamos pensando, ¿no?, en función de los medios, ¿no? Y lo que preocupa muchas veces es justamente cómo los medios agarran, toman esas narrativas y las hacen propias, digamos, ¿no? Porque que en los titulares no se hable de derechos, ¿no? Se hable de la criminalización de la protesta, de las juventudes, de los pueblos originarios, de la educación, sobre todo. Bueno, hemos escuchado los dichos de la ministra, ¿no? Esta cuestión de denunciar las bajadas de línea en las aulas, porque también creen que está en peligro, digamos, el statu quo, ¿no? A través del pensamiento crítico. Pero bueno, más allá de los discursos, lo que quiero retomar es el tema de los medios de comunicación, cómo los medios saben, obviamente, y generan contratos de lectura para atrapar a determinados sectores, a determinados lectores, porque, bueno, los títulos que nosotras vamos relevando realmente son un espanto, digamos, ¿no? Esta división que hay personas que merecen ser personas, y hay otras que se las vacía de todo, se las despoja de sus derechos y pasan a ser otra cosa, ¿no? Esto de una persona y un boliviano, un vecino y un mapuche, ¿no? Apunto a esto, a esta división entre que hay personas que merecen ser personas y otras que están ahí irrumpiendo en la escena social y poniendo en peligro, ¿no? Es la amenaza. Entonces, como es una amenaza, construyo determinados discursos, genero determinados sentidos que hacen eco de todos estos discursos que vos, como decís, Víctor, digamos, tienen legitimidad en un tiempo histórico, ¿no? Hoy hablar de determinadas cuestiones no es lo mismo que 25 años atrás en los medios, ¿no? E incluso teniendo en cuenta esto del femicidio, ¿no? Como decía Karina, la palabra femicidio se empezó a usar en el último tiempo, siempre fueron crímenes pasionales, bueno, incluso hasta hace muy poco hemos visto titulares donde cargan la culpa siempre en la persona que el hombre mata, ¿no? Por algo habrá sido, parece que le había sido infiel, entonces justificar también los actos de violencia, ¿no? No problematizarlos, justificarlos por lo que la mujer tenía puesto, por, digamos, los gustos que tenía, y bueno, le gustaba ir a bailar y vestirse de determinada manera, ¿no? Tratando de manera muy diferenciada los femicidios que se dan en las clases altas, como pasó hace poco con el empresario, digamos, ¿no? Ahí hay otro tratamiento. Entonces, ahí es donde vemos que hay sectores que merecen ser eliminados y hay otros que merecen ser protegidos, ¿no? Sí, creo que Luciana puso también una discusión interesante acerca de cuáles son las batallas también que fuimos ganando, ¿no? Creo que también esto es importante decirlo. Cuando fue el caso de María Soledad Morales allá en Catamarca, recuerdan, en el año 91, 92, si mal no recuerdo, bueno, que toda la sociedad estuvo muy movilizada sobre el caso de esta jovencita de 16 años que aparece asesinada, ¿no? No existía el concepto, no existía la bandera de lucha, ni tampoco la jurisprudencia que avalara el feminicidio, cuando era evidente que estábamos ante un acto de lo político, es decir, no un acto de lo íntimo, sino justamente lo que ya el movimiento feminista históricamente llamó lo personal es político, ¿no?
creo que ahí hay mucho que se ha hecho, pero siempre traccionando desde el movimiento, ¿no? Hacia la sociedad, hacia, ¿no? Pero aún así los medios periodísticos siguen poniendo las tintas, cargando las tintas sobre la culpa de la mujer, sobre la niña, como estaba en el famoso debate acerca de Melina, ¿no? Y Ángeles, que es un caso ejemplificador, si los hay, son esos dos, cómo fueron tratados casi al mismo tiempo ambos casos, y también estereotipando a Ángeles y a Melina a través de estereotipos que provienen de la clase social, del lugar también de cómo cada una cargaba ese cuerpo racializado, ¿no? Sea un cuerpo blanco, clase media, era un cuerpo que pertenece al conurbano, más marrón, más de color, ¿no? Entonces creo que aquí también es importante y me parece que es pensarlo en la sociedad argentina, es pensar que es una sociedad que se piensa que está liberada del racismo, ¿no? Es decir, es una sociedad para el cual el negro de mierda, el negro cabeza, el negro de alma y todos los atributos que hacen al choriplanero y a todo lo que conocemos con los epítetos tan fuertes y tan sobrecargados sobre esta población, en una nación que se creyó siempre una nación blanca y europea y eurocéntrica por excelencia. Entonces, esto es histórico, sabemos que el racismo es estructural, pero también está fundado en la idea de la nacionalidad, ¿no? Y de los nacionalismos, que son también justamente, bueno, lo que decía Víctor sobre Trump, ¿no? Los que vienen a fortalecer aquella trama histórica desde donde se funda el Estado-Nación, ¿no? Entonces ahí tenemos población afrodescendiente, migrante, ¿sí? Que padece de discriminación racial. Acá han habido casos y hay casos muy contundentes acerca de el asesinato de un líder senegalés de la comunidad en los años 2016. Hay casos que llegaron a la justicia sobre los manteros, ¿no? Tal como son reprimidos, levantados de la plaza, en escenas que también nos retrotraen a tiempos muy difíciles. ¿Por qué? Porque esta sociedad se dice de ser una sociedad blanca y sigue insistiendo sobre eso, ¿no? Entonces creo que también aquí hablar del odio es hablar no del odio, sino en realidad del racismo, es decir, y cómo vamos hacia una política antirracista, hacia una sociedad antimisógina, antirracista, ¿no? Antipatriarcal, porque vamos, o sea, justamente es tan complejo porque está fundido, ¿no? O sea, no se puede hablar del racismo sin hablar del patriarcado y no se puede hablar del capitalismo sin hablar de un capitalismo estructuralmente racializador. Entonces creo que todo avance que se haga en términos de políticas públicas también y en términos de medios de comunicación tiene que revisarse en ese ordenamiento que tanto nos cuesta, porque incluso nuestras universidades fundamentalmente son universidades que producen conocimiento basado en el eurocentrismo, en un espejo, como decía Quijano, tan falso en el cual nuestra imagen aparece distorsionada, ¿no? Entonces, creo que es fundamental también, nosotros apelamos a los medios, pero ¿por qué no miramos las universidades? ¿Por qué nos miramos nuestras currículas? ¿Qué se enseña en las cátedras? ¿Qué se enseña en las materias de sociales UBA? No, o sea, si nosotros tomamos el trabajo de hacer una investigación hacia adentro, nos damos cuenta que todos estos temas pasan a ser marginales o están por fuera de la currícula obligatoria. Muchas personas van a egresar de estas carreras sin haber sido atravesadas por estas discusiones, ¿no? Entonces, si tuvieron la posibilidad de aparecer en una materia que les ofreció la posibilidad de discutir esto, maravilloso, porque justamente son estas personas las que van a estar dentro de los ministerios, dentro de los medios de comunicación, dentro, ¿no?, de las esferas de la justicia, y son las que van a tratar de ampliar ese campo o bien limitarlo, ¿no?, a una miopía de la realidad. Entonces creo que cuando hablamos de odio, ¿por qué no hablamos y miramos dentro de nuestras universidades, dentro, ¿no?, al interior de las instituciones, donde eso está? Porque es mucho más fácil tirar el odio hacia afuera y decir son ellos los odiadores compulsivos,
pero ¿qué hacemos nosotras, nosotres, también como docentes y acá en la tarea docente, para trabajar, ¿no? Porque esto no sea de este modo, ¿no? Yo voy a disentir con la tesis de Luciana, un poco provocativamente. Yo creo que el fenómeno del odio, tal cual se da hoy, es un fenómeno extramediático, que es un fenómeno que los medios capturan con muchísima dificultad, con muchísima dificultad. Porque es muy aberrante sus expresiones, son muy aberrantes sus expresiones, ¿no? Es muy difícil que un medio de comunicación que tiene anunciantes, que tiene periodistas profesionales, que debe cierta observancia a algunos principios sobre la práctica periodística, pueda expresar el odio tal cual hoy uno lo puede ver en las redes sociales o en la calle misma, ¿sí? O sea, incluso para los medios de comunicación concentrados, que uno podría haber señalado eh, como los grandes opositores al anterior proceso de democratización que vivió la Argentina, mejor conocido como kirchnerismo, que se opusieron tan radicalmente, tienen muchísima dificultad para capturar el momento hater, para decirlo de alguna manera. Y tienen dificultad porque está un poco en sus límites, en los límites de lo que ellos pueden hacer. De ellos como institución, como dispositivo. Por eso yo tengo la sensación, por eso discuto esta tesis tuya, Luciana, que es un fenómeno más social que mediático en este momento. El odio, como lo estamos tratando hoy. No así, no así, las narrativas antiderechos que sí tienen un gran lugar en los medios de comunicación. ¿Sí? Uno si quiere, o al menos nosotros en nuestro trabajo propusimos, que hay como distintos niveles, uno podría señalar que hay distintos niveles del discurso de odio dependiendo del daño, ¿no? Un discurso de odio que va hacia la violencia, un discurso de odio que va hacia el silenciamiento, como podría ser el bullying o el acoso en redes sociales, y un discurso de odio que yo asociaría a la narrativa antiderechos. Y ese me parece que sí, al ser el más naturalizado, es el que circula con mayor fluidez por los medios de comunicación. Pero los más extremos es muy difícil para mí, ¿no? Lo que yo vengo observando, es muy difícil de capturar por los medios de comunicación. Sí, obviamente, tienen sus momentos de captura, ¿no? Babi Echecopar captura, Feynman captura, ¿sí? Pero capturan algo que está ahí, tratan de potenciarlo, pero tampoco es que es María Laura Santillán, no es Babi Echecopar, ¿no? Por todo lo que podamos discutir sobre los leucos, no son Babi Echecopar, ¿no? Pueden estar obsesionados con Cristina, pero no son la misma expresión que Babi Echecopar. Entonces, yo tengo la sensación que el odio, al menos en su virulencia actual, es un fenómeno más social que mediático, ¿sí? Y que es muy difícil de capturar, o que los medios de comunicación lo pueden capturar solo marginalmente porque es demasiado, incluso para ellos. Sí, coincido con vos. Digo, no, yo no digo que sea un fenómeno mediático, ¿eh? No. Lo que digo justamente es cómo los medios captan esos públicos, digamos. Por eso hablamos con Caro siempre de que es, digamos, es una manera muy sutil de hablar de lo. Después nos empezamos a dar cuenta que ahí había odio. Al principio nosotros decíamos, bueno, discursos que segregan, que estigmatizan, pero en realidad detrás de esa estigmatización puede leerse el discurso del odio. Cuando un titular que tiene que cubrir un femicidio, como decía Cari, habla de características personales de las chicas, ahí hay un. Digo, por eso no es directo, no es Babi Echecopar, como decís vos, digo, son discursos que son muy sutiles, y por eso nos interesa a nosotras poner el foco, ¿no? Desde el trabajo que estamos haciendo en el observatorio, porque queremos que esas micronarrativas, por así decirlas, porque no son tan evidentes, hay que meter luz ahí y decir, ojo, este titular no está bien, no está bien que digan vecinos y mapuches, no está bien que la protesta social sea culpa de los que cortan la calle y no sea culpa del hecho que
que genera que haya cortes de calle y que haya manifestaciones. A eso nos referimos, no que el odio surge en los medios, como vos decís, sí, hay personalidades ahí en donde se encarna el odio, pero lo que nosotras intentábamos como visualizar son estas pequeñas narrativas de odio que no son tan fáciles de encontrar, ¿no? Y es que a veces que no son tan pequeñas tampoco, son Claro, grandes, pero están sí, muy naturalizadas. claro, sí, ¿Sí? O sea, a mí me totalmente. parece que eso es, pero hay que meter ese matiz, hay que meter ese matiz, porque es más común hoy que nosotros podemos encontrar páginas y páginas hablando mal de los gremios docentes con absoluta naturalidad, Exacto. Desde Tenenbaum hasta, no sé, hasta la conductora del noticiero de Canal 13, que pueden hablar totalmente de manera natural en contra de los gremios docentes. Y uno podría decir, ahí hay un odio atrás, pero no se manifiesta como odio, ¿sí? Se manifiesta una narrativa que en verdad lo que cuestiona es el derecho de los docentes a hacer uso de la huelga o a protestar o a decir no queremos correr riesgo de nuestra vida dando clases. Ahí yo creo que hay que meterle un Un matiz matiz. necesario en el análisis. ¿Sí? Sí, pensaba en esto, que digo, algo de lo que ya surgió, pero eh, yo acuerdo en esta cuestión de que están los márgenes y además hay como otros espacios también, ¿no? Como a veces los diarios le dan espacio y se amparan en esto lo dice un lector, ¿no? Entonces se arma toda una tesis y una idea de fondo en base a lo que se plantea desde los foros o desde los comentarios anónimos en determinados medios. Pero ahí, digamos, también hay como una operación de legitimación de estos discursos que podemos llamar antiderechos, digamos, pero esto no lo digo yo diario, digamos, lo dicen los lectores que consumen mi diario, ¿no? Hay como un efecto ahí de fondo en eso, esos detalles, esas cosas así minuciosas, y es como se instala, circula, uy, mirá, digamos, un lector como yo piensa esto, bueno, por ahí yo pienso algo parecido, ¿no? Sí, la desresponsabilización es una táctica muy usada por los medios de comunicación. Lo que yo también plantearía es que hoy por hoy no se pueden analizar los medios de comunicación si no se analizan en vínculo fundamental con las redes sociales, ¿sí? Porque hay una Claro. retroalimentación permanente. Entonces ya yo creo que no se puede hablar más de los medios de comunicación, no ocupan el mismo lugar que ocupaban antes, el broadcasting no tiene el mismo peso que tenía antes, y me parece que la idea de la red está muy presente y también hay que verla ahí. Por eso digo, el odio circula con mayor facilidad y con mayor legitimidad por las redes sociales que por los medios de comunicación, pero eso no lo hace menos relevante, ¿no? Entonces, eso ahí me parece que hay un punto también, porque la conexión, por ejemplo, yo creo que hay cosas que suceden en las marchas y que suceden en las redes que los medios no pueden ni siquiera hablar de eso, pero suceden y funcionan. Entonces me parece que hay que, o sea, esa idea de medio de comunicación me parece que es medio de comunicación y redes sociales, ¿sí? Red de comunicación social y espacio público, porque son todos parte del espacio público, ¿no? Pero me parece que los medios están desbordados en un montón de cosas. No son un lugar tan central como hace muy poco, por ejemplo. Sí, el espacio, claro, bueno, el espacio público como escenario de estas disputas, de estos discursos también, ¿no? Y acá retomando un poco con lo que traía Karina, en el sentido de la universidad también como expresión de esos espacios públicos en el que se disputan sentidos. Bueno, ¿cómo aprendemos? ¿Qué aprendemos? ¿Desde qué marcos teóricos? ¿Desde qué conceptos? ¿Desde qué mirada de mundo? ¿Desde qué marcos ideológicos? ¿No? Como también ahí entrar, como retomar un poco con esa discusión. O con eso que planteó Karina hace un ratito. Sí, yo creo que sí, sobre todo a la hora de pensar también que gran parte de la disputa por este sentido de lo común, como diría Gramsci, pasa por comprender justamente todas estas trincheras, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas más hermosas quizás que se logró como movimiento de mujeres y feministas y disidencias fue lograr poner, ¿no? En la escena de lo público
el feminicidio ya no como un hecho de lo íntimo, sino lo íntimo como público, político, ¿no? Pero bueno, no todo el tiempo ocurre esto, fue realmente un acontecimiento que tenía que acaecer en ese tiempo. Creo que, pero queda muchísimo por hacer, muchísimo en términos de, o sea, contrarrestar ese sentido. Las redes ahí también me parece que es un dato no menor, que el ciberodio, como se lo llama, fomente también desde las redes sociales todo esto, ¿no? Creo que aquí tenemos también mucho que discutir acerca de qué está sucediendo en esos espacios donde aparecen también los bots, por ejemplo, y toda una maquinaria, ¿no? Que fue también fundamental a la hora de definir una elección, varias elecciones, ¿no? Pero que también ahí se está gestando, ¿no? Ese núcleo de sentido común que es bastante peligroso, ¿no? Y digo esto porque todo el mundo accede a redes, a Facebook, ¿no? Y a otras redes de todas las edades, ¿no? Y de todas las generaciones. Y muchas discusiones, muchas familias se han también distanciado, se ha generado también mucho de ese odio incentivado por bots. Muchas de las personas pensaban que estaban discutiendo con una persona y no estaban discutiendo con otra persona. Entonces creo que también en esta era de lo digital, creo que un dato no menor proviene de también cómo se está reflejando todo ello como una relación casi especular con las redes, ¿no? Donde ha habido también muchos incidentes de antiderechos y de grupos neonazis, ¿no? Que todo el tiempo están imprimiendo en las redes, ¿no? Directamente esa violencia tan fuerte sobre todo ello, ¿no? Creo que no es menor, ¿por qué? Porque justamente ante la conquista de los derechos viene como la amenaza, es como si no, cada vez que se avanza viene como esta amenaza fuerte que tiene un impacto muy decisivo en términos de, bueno, de cómo se hace se intensifica o se piensa o se dirime la lucha por los sentidos en la era digital, ¿no? Respecto a eso, hay algo muy interesante que plantea Gabriel Giorgi, que les recomiendo su libro que se llama Las Vueltas del Odio, es un libro muy, muy finito, muy chiquito, que se consigue por la editorial Eterna Cadencia, que Gabriel lo que plantea es que el fin del odio es que todo vuelva a su lugar. ¿Y cuál es el lugar? Es las mujeres en la casa, los gays en el closet, ¿sí? Los pibes pobres en la cárcel, ¿sí? Eso es un orden imaginario, porque es realmente un orden imaginario. Porque ni las mujeres tienen deseo de estar en la casa, ni los gays quieren vivir en el closet, ni los pibes de los sectores populares tienen ganas de estar en la cárcel, pero es el orden que se imagina, y ahí acá podríamos hablar de la potencia de la fantasía, o del acoso de la fantasía, como dice Zizek, pero este fin del discurso del odio es la restitución, ¿sí? Por eso es un movimiento reaccionario, porque es verdad lo que dice, como dice Karina, es un castigo, un deseo de castigo, un deseo de punitivo que emerge cuando se expande el campo de los derechos humanos a los derechos sociales. Eso dice Rosichner, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando hay un deseo de expandir el campo, al campo de lo social, el campo de los derechos, bueno, ahí surge el odio. Pero porque lo que se disputa es el orden social, ¿no? El ordenamiento social, la estratificación social, el orden social imaginario, es demasiado, ¿no? Para algunos es demasiado. Entonces ahí surge el odio con este deseo de restitución de lo que nunca se debería haber perdido, que es el orden estratificado, vertical y todo lo que ya también nos enseñaron los feminismos, ¿no? Sí, para añadir a esto que señalaba también Víctor, me parece que es interesante pensar en la cuestión judía, ¿no? Entre comillas. ¿Se acuerdan cuando, bueno, Sartre y el famoso, bueno, ¿a quién crea el judío?
al judío lo crea el antisemita, o sea, lo mismo la cuestión negra. Cuando Dubois le cuestiona y le dice, pero ¿cuál problema negro? ¿De qué problema negro me hablan? En todo caso sería el problema blanco, ¿no? Entonces creo que también podremos pensarlo desde ese lugar, ¿no? O sea, ¿quién se adjudica que es el centro del problema, sino justamente el que está produciendo, ¿no? Esas características fascistoides? Se habla de un fascismo social que es evidente, ¿no? En sociedades que cada vez se vuelven más conservadoras, más hacia regímenes de derechas, más fascistas, ¿no? Entonces, ¿quién crea finalmente el problema, no? Y esto creo que esta discusión es central, ¿no? Lo mismo para el tema del racismo, ¿no? El problema, decía Sartre, no es que no podemos vivir con el otro, sino que no podemos vivir sin él. Es decir, no es aquí la convivencia con el otro, sino es la proximidad de la amenaza de ese otro, como decía Víctor, lo que me provoca esa reacción, ¿no? Entonces, aquí esa idea de familiaridad y de proximidad creo que es sumamente interesante también para pensar justamente cuando el progresista, ¿no? Nuevamente para hablar de nosotras mismos, porque me gusta hablar de nosotras, porque si no es siempre tirar la piedra afuera, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos nosotras progresistas que vamos a la facultad, que enseñamos Marx, Freud, Sartre y Fanon y quienes sean, no decimos, bueno, ¿quién se adjudica finalmente la vara para medir quién es racista y quién no? Sí, aquí también me parece que es muy interesante esa acepción acerca de quién traduce al otro o al diferente, porque también aquí lo que hay, evidentemente, en los últimos tiempos, cuando gana el multiculturalismo, ¿no? Como esa expansión del triunfo de la multicultural, está justamente triunfando el apartheid o la segregación. Entonces allí, ¿quién más que se asemeja a una fábrica de producción de otredades o alteridades, ¿no? Si no es justamente también nuevamente esas disciplinas que cargan con una historia colonial, ¿no? Es decir, aún cargan con ¿no? Ese punto de vista nativo, esa idea de una ciencia objetiva, de la construcción de un objeto de estudio. Digo, fíjense en, no, o sea, estamos hablando de disciplinas en una era en la cual seguimos ataviados con un discurso cientificista y positivista que nos cuesta aún hoy soltar, ¿no? Entonces yo creo que esta deconstrucción y desmantelamiento hay que hacerlo, pero desde las instituciones mismas, desde adentro, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por eso a mí me parecía que justamente cuando se está tomando un color, ¿no? De piel, ¿no? Como diría Fanon, no es el color de piel, no es el esquema epidérmico lo que funciona, sino cómo el otro escanea de mí eso, ¿no? Es decir, cómo quien está escaneando que yo soy negra, negro, si está escaneando ese estereotipo sobre mí, ¿no? Entonces creo que lo que hace justamente decir que es el color de piel, para poner que es el color de piel, se dice negro, o que es la religión, se dice judío, está connotando algo de nuestro ser que no es nuestra totalidad. Entonces así opera ese mecanismo racista por excelencia, tomando una parte por el todo, o sea, tomando, ¿no?, la parte para fetichizar fundamentalmente esa operación racista, ¿no? Entonces se toma el color de piel, se toma la religión, se toma quien porta el pañuelo verde, ¿no? Se toma todos esos emblemas para justamente acudir a esa empresa racista pero tan abrumadora que consiste en justamente no poder tolerar al otro hasta el punto de aniquilarlo, ¿no? Porque aquí lo que se juega no es solo el insulto, o sea, justamente, bueno, hay una película maravillosa, no sé si la vieron, El Insulto, que habla de estos conflictos de vecindad entre palestinos y libaneses en la sociedad libanesa, que habla de algún modo también de esto, ¿no? Que es la proximidad también entre los vecinos, que volviendo a Freud nos hicimos las pequeñas diferencias, ¿no? No es justamente lo extraño, la extranjería, sino es la proximidad lo que vuelve a eso tan amenazante. Es verme yo reflejado en un espejo que no me quiero mirar, ¿no? Un poco lo que decías,
también allí, las compañeras también y Víctor. Pensaba en algo que veníamos discutiendo mucho, muy en relación con esto que traes, Karina, súper interesante, en cómo, digamos, nuestro objeto, nuestra mirada está puesta sobre los medios, ¿no? Somos comunicadoras también, venimos trabajando en esto, y en esto de marcar una diferenciación, ¿no? Bueno, el pibe chorro es el malo, yo me diferencio de esta manera, pero a la vez, digamos, por ahí tengo encuentro como ciertos puntos de encuentro, pero no lo digo, como que me separo, ¿no? Esta cosa bueno, del color de piel o de determinados comportamientos de los cuales hay que diferenciarse como para, digamos, que no me vinculen en relación, digamos, no me vinculen con esos grupos. Como que pensábamos que había algo de eso en relación a, digamos, a cómo los medios toman un poco esa construcción social que se da en ese sentido para marcar esas líneas, digamos, de como diferenciales, ¿no? Hasta acá sí, esto no. Esto está bien o esto está mal. Y si está mal, digamos, lo aniquilamos, lo discriminamos, lo ocultamos, lo separamos, ¿no? Como un poco esa operación o ese esquema. Yo particularmente creo que los medios de comunicación son grandes portadores de hegemonía, en sentido de expresión de una hegemonía que no siempre se consolida en sus páginas o en sus soportes, pero también son grandes reforzadores de esa hegemonía, ¿no? No todo lo que pasa en los medios pasa porque es de voluntad del medio, sino que simplemente porque no se puede hacer otra cosa, porque está fuera de lo posible para un medio de comunicación, ¿sí? O sea, opera muy fuerte esa limitación dentro de un medio que es a quién le estás hablando, mirar lo que están los otros, es como un efecto, hablemos al común de la población. Entonces, difícilmente un medio de comunicación hoy, salvo que tenga muy clara posición, se exprese por fuera de lo que es el sentido común. Eso me parece como primer punto. Respecto a lo que decía Karina, a mí lo que me gustaría aportar es que los discursos de odio, los discursos discriminatorios tienen dos características. Una es que no tienen dudas, solo tienen certeza. Es negro, es malo, es migrante, es asesino, es mujer, es puta, ¿sí? Es abortera, no sé qué. Bueno, no tiene duda, no duda. Y es impermeable, que eso también lo decía Sartre. Es impermeable a los argumentos y a los datos. No le importan. Porque su intención no es ser convencido, su intención es destruir al otro, desquiciarlo. ¿Sí? El efecto del desquicio también es muy común, ¿no? Desquiciarlo con argumentos falaces, gente de toda lógica, de toda racionalidad. Es también la negación, el odio del principio liberal de la deliberación pública, ¿no? Del principio habermasiano. También el odio está. Por eso yo quiero decir, los medios de comunicación están más cerca de Habermas que de los discursos de odio, aunque tengan ciertas conexiones, ¿sí? Porque el medio de comunicación requiere de la deliberación pública para tener sentido, ¿sí? Aunque también puedan ser parte de operaciones para desquiciar a la deliberación pública con información falsa o con demasiado interesada, para decirlo de alguna manera, posiciones irreductibles, pero no sé, yo insisto con que me parece que el odio hoy lo voy a encontrar más afuera de los medios que adentro de los medios. Eso me parece importante. Súper interesante este debate que se está armando. Pero bueno, yo quería como plantearles para ir cerrando, ¿no? Para que cada uno pueda cerrar, ¿cuáles serían, digamos, siempre pensando en los medios, ¿no? Digamos, por un lado tenemos la libertad de expresión que no la podemos coartar. Entonces, sabemos que entran en tensión dos cosas, ¿no? La libertad de expresión y el derecho del otro a ejercer sus derechos, digamos, el derecho a ejercerlos. Entonces, para ustedes, digamos, ¿cuál sería el desafío a futuro, ¿no?
evitando cerciorar el derecho el derecho a la expresión de los medios de comunicación y de las personas también, ¿no? Porque uno puede pensar y decir lo que quiere. Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos o cuáles serían los desafíos a través de los cuales podemos ir reparando estos daños o podemos ir instalando narrativas y discursividades que tengan que ver con la solidaridad, con la empatía? ¿Por dónde ven ustedes? A mí me gusta mucho esto que dice Karina, de bueno, miremos adentro de las universidades, adentro de las instituciones, porque ahí hay una clave muy importante. Nada, para cerrar cada uno, digamos, ¿qué les parece, para dónde, cuál es el camino? Realmente es muy difícil. Yo no tengo una respuesta, ni mucho menos la solución para esto, sin dudas que no. Yo creo que, a ver, creo que lo que se habilitó en los últimos tiempos y tiene que ver con quizás los foros públicos multiplicados, ¿no? Es decir, quizás apelar a que se pueda descentralizar los medios, es decir, bueno, la ley de medios estuvo tan discutida y justamente tenía que ver mucho con eso, es decir, que haya una polifonía de voces al mejor estilo de lo que pretendió Bakhtin, justamente respondiendo a la dictadura, ¿no? de la única voz, ¿no? Creo que sería saludable atender a eso, a que cada vez se referencie menos en los medios hegemónicos clásicos que hemos entendido, como el diario Clarín, que hasta cuando éramos chicos en todos nuestros hogares estaba, ¿no? Y que funcionó tan bien, tener eso ya como evidencia de que eso no ha funcionado en términos de lo que conocemos o queremos o deseamos o aspiramos en términos de una sociedad que se rija por otros modelos, otros parámetros, ¿no? Que sea equitativa, democrática, que sea polifónica. Y aquí creo que también hay una cuestión que no es menor, que es la representación política. O sea, creo que todavía queda mucho por hacer en términos de aspirar a otra democracia. Creo que la democracia está muy todavía incipiente en nuestro país y no sé si habría que construir un nuevo modelo de democracia, pero hubo varios intentos y yo no me daría por vencida, ¿no? en apelar a un sistema democrático que no sea el clásico, que no sea el representativo por los partidos políticos y que no se derogue la representación, sino quizás aspirar a lo que una vez una gran feminista que yo admiro mucho, que es Spivak, llamó la presentificación, es decir, apelar más hacia un activismo y activismo artístico, donde lo que está, lo que se muestra, por más fugaz o de algún modo lo que sea, es lo performático, ¿no? Es el hecho de apelar a ese orden, ¿no? Que tiene que ver con la insistencia, pero no con la representación y delegación de nuestro poder, sino por las formas que nos podríamos dar de otro tipo de democracia, ¿no? Entonces creo que podríamos pensar en que es factible hacerlo, ¿no? Porque además estuvimos viendo las elecciones de Estados Unidos, qué poquita diferencia hubo, ¿no? Por más que no sean tan distantes y distintos ambos, ¿no? Ambos candidatos, pero sí también pensar, bueno, ¿qué se está dando en términos de eso, ¿no? ¿De qué se está jugando en nuestras aspiraciones por otra democracia, una democracia que no tengamos que dirimir en términos en fronteras tan a veces lábiles, sino que realmente podamos aspirar a otra sociedad, y creo que por ese camino también hay mucho por hacer, ¿no? Desde las universidades, de los partidos políticos, de los sindicatos, ¿no? Desde tantas instituciones, y el movimiento social en las calles, y que tiene que tener ese protagonismo. Digo, las calles es el lugar de la deliberación política por excelencia. Es el lugar donde se plasman los saberes, donde se arman las consignas.
¿no? Y ese lugar tiene que estar y ha sido tomado también en los últimos tiempos por la derecha, ¿no? Entonces creo que también ese es un gran desafío de que esta pandemia nos haya recluido, ¿no?, al espacio de lo doméstico y las casas. Necesariamente tenemos que ver cómo se tramita esto hacia un lugar donde las calles vuelvan a ser lo que siempre fueron, ¿no? Abrazarnos, albergarnos, armar las consignas, exigir más democracia y ampliación de nuestros derechos. Muchísimas gracias, Karina. Yo creo igual que Karina que lo que hay que hacer, sin tener muchísima claridad sobre el tema, ni mucho menos, porque también es difícil, la pregunta sobre qué hacer sigue siempre tan vigente, ¿no? De Lenin para acá sigue siempre vigente al final. Yo creo que sí que hay que profundizar la democracia en contra de los discursos de odio. La solución, en términos generales, es profundizar la democracia, no temerle al conflicto, porque es verdad que el odio exacerba el conflicto de una manera donde uno podría decir, bueno, calmemos, ¿no? Bueno, me parece que a ese conflicto no hay que temerle porque en verdad lo que está en juego son los derechos. Esto, como dijimos antes, es una reacción a la profundización de las políticas de ampliación de derechos, entonces no puede ir para atrás la política porque hay una reacción, hay que sostenerla. Y sin embargo, yo creo que sí hay dos cosas que se pueden hacer. La primera, no identificar a los discursos de odio como parte de la libertad de expresión, sino como una agresión a la libertad de expresión. La libertad de expresión de otro, del otro, o nuestra, o digo, el odio lo que intenta es lesionar la palabra, el derecho, la legitimidad del otro para hablar, para ser ciudadano. Entonces, no es parte de la libertad de expresión, ¿sí? Es una agresión simbólica, una agresión material, pero es una agresión al fin. Entonces no es parte de la libertad de expresión, es un daño. El daño, uno puede decir lo que quiera, no puede dañar al que quiera. ¿Sí? Entonces, eso me parece que no tenemos que confundir el odio como parte de la libertad de expresión. Que luego uno puede decir que en América Latina y en todo el continente americano no se pueda recurrir a soluciones como en Europa, donde están prohibidos ciertos discursos, no quiere decir que la ciudadanía no pueda rechazar ciertos discursos. La ciudadanía tranquilamente puede decir, así no, esto no, no, estos discursos no los queremos, no los queremos escuchar, podemos armar boicots, podemos oponernos, podemos iniciar campañas. La ciudadanía puede dar su propia disputa contra estos tipos de discursos. No es que porque legalmente América no pueda transitar el camino europeo, que no se puede y que no hay que tener ninguna esperanza sobre ese lugar, es un lugar infructuoso para mí. Eso no quiere decir que la ciudadanía no pueda iniciar sus propias campañas. Digo, en Estados Unidos, luego de los conflictos raciales que hubo hace poco, se inició una campaña para que los auspiciantes retiren sus inversiones de Facebook por la promoción del discurso de odio y cambiaron los términos de publicación de Facebook y de Twitter y de YouTube y de Google. O sea, no fue menor. Una gran campaña ciudadana de boicot y se lograron grandes resultados. Que eso esté invisibilizado en los medios de comunicación es otro tema. Pero eso sucedió hace poco. Entonces me parece que la iniciativa ciudadana, el impulso ciudadano por la ampliación de los derechos, por la visibilización de los invisibles, sigue siendo el camino, y también las acciones afirmativas, decir, no, esto no, así no. Eso también es posible. Y eso y necesario, creo yo. Bueno, muchísimas gracias, súper interesante todo lo que intercambiamos. Quedan como, me parece, como muchas frases, ¿no? Como muchas ideas dando vueltas que están buenísimas. Así que les agradecemos un montón, Karina, Víctor, por haber estado acá, por habernos dado su tiempo y sus reflexiones en relación a estos temas. Así que eso, muchísimas gracias. No, Muchísimas gracias. Gracias a Gracias a ustedes. ustedes. Un placer, Víctor, también. Hasta Lo pronto. mismo digo, hasta pronto.